Si estoy contigo nada temeré. Pues aquí está mi corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Bueno, me quiero presentar ya terminando este camino. Quiero que conozcan un poquito de dónde nace esta devoción y un poco de mi testimonio. Ya han conocido a Margarita, a Daniela, a Gloria, han conocido también en los videos a mi esposo, y estas son las personas que estamos detrás de Sagrado Corazón Peregrino. Todo empieza, como pueden escuchar en el testimonio de mi abuela, hace 29 años. Por lo tanto, yo nazco en una familia, ya tengo 28 años, o sea, toda mi vida he estado con este Sagrado Corazón que ven aquí, que me está acompañando hoy. Y esta imagen ha transformado la historia de mi familia y la historia de mi vida. Nunca nadie es profeta en sus naciones. Siempre que intentamos llevar nuestra devoción y nuestro amor a Dios, va a haber una traba. Jesús mismo lo tuvo cuando llegó a Nazaret y no le creían porque pues, era el hijo del carpintero. Y yo siento que por mucho tiempo eso fue el Sagrado Corazón para mí, con mi abuela, a pesar de ser una abuela que me presentó a Dios, que me convencía en ir a misa, porque después íbamos a comer helado. Y así llega la fe desde muy pequeña, desde mi abuela a mi corazón. Fue hasta los 15 años que empecé a reconocer a Dios, a empezar a tener una relación verdadera con Él. Me invitan a una jornada mundial de la juventud, en ese momento la primera jornada del Papa Francisco, en 2013. Y en esa jornada voy como delegada de mi colegio, la única niña que se inscribió. Viajé con una profesora y viajé con la Arquidiócesis de Bogotá. En ese momento, 4 millones de jóvenes en la playa de Copacabana y solamente se escuchaban las olas del mar, porque había llegado el Papa Francisco a su primer reunión muy grande con la juventud y además había llegado con el Santísimo expuesto, con Jesús mismo vivo en ese pedazo de pan. Yo no lo entendía, creía que era una locura, sentía que mi fe era un tema de mi abuela, un tema de mi familia, pero no entendía por qué tantos jóvenes amaban tan profundamente a Dios. Y fue en la jornada en donde empezó mi proceso de fe, en donde empezó mi verdadera relación con Dios. Desde entonces he podido participar en distintos grupos, pero me gustaría resaltar la que fue mi comunidad por más de 10 años, que es EFETA. EFETA es un retiro para jóvenes entre los 18 y los 25 años, testimonial, muy parecido a Emmaús. Nace en Bogotá, Colombia, y entro a EFETA por invitación de una amiga. Yo no camino en EFETA, o sea, yo no vivo el retiro, sino que de una voy a servir en el segundo retiro que hubo aquí en Bogotá. Entonces he estado por mucho tiempo en servicio, por mucho tiempo dando testimonio, por mucho tiempo conociendo a Dios. Y yo sentía que ya lo tenía todo, que yo lo merecía todo. Llegué a 11, el último grado del colegio, y a mí me preguntaban, Ale, ¿qué pasa si te mueres hoy? Y yo verdaderamente sentía que me iba al cielo, que yo ya tenía a Dios en el corazón, que yo era una buena hija, una buena hermana, una buena líder, era personera del colegio, tenía muchísimas amigas, era el alma de la fiesta, pasaba bien en tal y X plan. Entonces yo sentía que tenía todo ganado y que yo me merecía todo. Mi abuela lo dice muy bien, y es que a veces creemos que todo lo bueno nos pertenece, que todo lo bueno es para nosotros. Y yo sentía eso en ese momento de mi vida. Y además teniendo a Dios, ¿no? Y muchas veces nos puede pasar esto. Creemos que por tener a Dios ya no hay algo más que trabajar, que nosotros somos buenos cristianos, que vamos a misa los domingos, que rezamos el rosario recurrentemente, de pronto que estamos terminando este proceso de consagración y que por lo tanto pues tenemos todo organizado en nuestra vida. Pero la prueba tarde o temprano llega, la prueba llega siempre en el momento menos esperado.
y ojalá llegue cuando ya estemos así agarrados de la mano del Sagrado Corazón. La prueba llega a mi vida, estoy en 11 en el colegio, tengo mi prom, mi baile de grado, tengo el viaje de la promoción a Cancún, tengo un montón de eventos y además también espirituales que llenaban mi agenda y que yo sentía que no tenía tiempo para nada. O sea, yo no tenía tiempo para hablar con mis papás, yo no tenía tiempo ni siquiera para responder una llamada de mi abuela, yo no tenía tiempo para irme a comer un helado con X personas, yo tenía que comer en mi cuarto porque tenía muchísimas reuniones y a veces creemos que todo está por sentado, que nos vamos a levantar y que al otro día va a estar nuestro papá vivo, que nos vamos a levantar y que al otro día vamos a tener una oportunidad para perdonar, que nos vamos a levantar y va a haber una oportunidad para hacer lo que no hicimos el día anterior. Y yo sentía que así era mi vida en ese momento. Llegaron unos policías a mi casa buscando a mi papá está en una reunión de trabajo, mi mamá me dice, váyanse tranquilas al colegio, pues no está pasando nada, y yo entro en Google y busco el nombre de mi papá. Resulta que estaba empezando un proceso penal en su contra. Él duró escondido más o menos 6 meses. En esos 6 meses no lo pude abrazar, en esos 6 meses no pudimos estar juntos, en esos 6 meses a duras penas podíamos hablar por celular. Y ahí sí que empecé a sentir la carga en mi corazón, porque la última conversación que había tenido con él era: estoy muy cansada con todo lo que tengo, ¿será que tienes el número de una masajista? Porque es que imagínate. Y no, ni siquiera preguntarle cómo estás, ni siquiera preguntarle cuánto lo amaba, ni siquiera hacerlo consciente de que era mi papá. Y en ese momento cambia la vida, cambia por completo. Empiezo a ser consciente de dónde estoy parada, de lo que es verdaderamente importante, de que la familia lo es todo, de que mañana puede ser que no tengas esa oportunidad para decirle a tu papá que lo amas, de que mañana puede ser que no tengas esa oportunidad para pedir perdón, de que mañana puede ser que sientas esa carga en tu corazón de que tenías que hacer algo y no quisiste hacerlo. Entonces yo te invito a que no esperes a mañana lo que puedes hacer hoy, que todos hijos podamos decirle a nuestros papás que los amamos, que no tengamos miedo de reconocer nuestros errores y de volver a empezar, porque cuesta mucho y a veces esperamos a que llegue la prueba para poder decir lo que sentimos y poder abrazar a las personas que tenemos al lado. Fueron 6 meses muy duros, pasó esa Navidad y logramos estar juntos en familia, mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. Y en esa Navidad pues vamos a la Eucaristía todos los días en el lugar que mi papá está escondido. Y en la Eucaristía entrando estaba mi mamá, mi papá y yo. Llegan unos policías y le dicen a mi papá que lo acompañe. Desde ese momento mi papá entra en la cárcel y empiezo a conocer este mundo que parece muy extraño, que parece muy lejano, pero no sabemos a quién le toca. No sabemos a quién le va a tocar estar en un hospital, no sabemos a quién le va a tocar estar en una cárcel, no sabemos a quién le va a tocar las drogas, no sabemos a quién le va a tocar vivir el desconsuelo de dividir una familia. Todos tenemos una cruz y a veces creemos que esas cruces llegan porque sí, pero la realidad es que Dios nos está esperando en ese encuentro íntimo que solamente podemos vivir en nuestra herida, en la cruz, en eso que estás viviendo hoy. Y por mucho tiempo me costó la vida entenderlo, porque pasaban los días y mi oración recurrente era que mi papá salga de la cárcel, que mi papá salga de la cárcel. Y yo veía que todo seguía igual. Fueron 5 años en donde tuve que orar de esa forma. Fueron 5 años en donde tuve que reconocer que Dios estaba presente, incluso cuando yo sentía que no me escuchaba. Que Dios me estaba cargando, incluso cuando yo sentía que estaba sola. Que Dios me había dado esta cruz para empezar a transformar mi corazón. Y si a mí me preguntan, ¿cómo sientes que tu corazón de piedra se puede hacer de carne? Les tengo que responder que es a través de la cruz. Y en estos 5 años de Calvario, en estos 5 años de vida, es donde más he sentido que Dios está presente y vivo en mi corazón. Me apegué a Efetá, me apegué a mi familia, sentí que debía cargarlo porque tenía a Dios en el corazón. Y estos 5 años los viví con mucha esperanza, con mucha misericordia. Yendo a la cárcel y en cada visita a la cárcel, vivir una obra de misericordia.
empezar a reconocer a cada preso como si fuese mi papá, empezar a dejar de ver la maldad en aquellos que juzgamos, en aquellos que creemos que no merecen segundas oportunidades, en aquellos que creemos que sencillamente los deberían matar, y entender una realidad que sentía muy lejana, que creía que nadie vivía y que ahora la estaba viviendo yo. En esos 5 años pierdo muchas cosas materiales, pierdo muchas amistades, pierdo mi entorno y mi realidad. Y siento que a veces Dios nos da eso, nos da la oportunidad de rompernos para volver a empezar, para hacer una obra nueva. Y en esa obra nueva, Dios a través de Efetá, Dios a través de mi familia, de mi abuela y yo, sin ser consciente del Sagrado Corazón, me cargó y me sostuvo. Tuve un novio, este novio me puso los cachos, sufrí muchísimo y pues esta tusa la empecé a vivir pues con una amiga que me lo había presentado, que es monja. Entonces me dijo que pues para pasar la tusa me invitaba a Perú a un campamento de verano. Voy a ese campamento de verano y tengo a cargo más o menos 10 niños que tenía que cuidar por 10 días. Entonces era muchísima carga, niños de 8 años, muy locos, jugando, y uno de ellos le pega a una de las profesoras, a una de las compañeras que estaba conmigo. Ella me dice que se va del campamento, que quedo yo sola cuidando a los niños, y yo lo siento y le digo a este niño que qué fue lo que pasó, y me dice que él no soporta las injusticias, que ha vivido muchas injusticias y que esto que está viviendo siente en su corazón que no debería pasar, que su papá está en la cárcel y que no quiere vivir una injusticia más. De casi 500 niños que habían, a mí me tocó el niño que estaba viviendo mi misma cruz. Y desde esa ternura, desde esa esperanza con la que lo veía orar por la libertad de su papá, empecé a comprender cómo había fallado mi oración. Empecé a comprender cómo Dios me había llamado a estar unida a Él. Y empecé a comprender en los planes de Dios, que son más perfectos que los nuestros, en la voluntad de Dios, que es más perfecta que la nuestra, que muchas veces creemos que esto es lo que queremos, pero no sabemos lo que necesitamos. Y Dios sí sabe lo que necesita cada corazón. Entonces le digo a Dios que empiezo a confiar en Él, que quiero cambiar mi vida y que este espacio del corazón se lo entrego. Y que si yo estaba pidiendo un San José, tenía que convertirme en una Virgen María. Y que eso requería muchas renuncias, que eso requería dejar de ir a fiestas y darse besos con hombres todas las noches, eso requería empezar a tener amistades sanas, eso requería empezar a cambiar varias cosas que no estaban bien en mi corazón, que el mundo las normaliza, que yo las normalicé por mucho tiempo, pero que sabía que tenía que cambiar si estaba pidiendo algo del cielo. Como pedimos cosas del cielo, pero nosotros no nos convertimos en eso que estamos pidiendo. Entonces le hago una carta a Dios y le pido a mi San José, le digo que quiero que tenga las cejas pobladas, que sea acuerpado, que tenga una mirada profunda, que lo ame más a él que a mí y que quiera vivir una relación en castidad. Una semana después llego, tengo a mis mejores amigos que conozco en Efetá y me presentan a mi esposo. Y llego a esa fiesta y veo a ese hombre tal cual como lo había descrito en esa lista. Reconozco que Dios cumple promesas y cumple los anhelos del corazón, pero cuando ves un anhelo de tu corazón, Dios además te da mucho más de lo que tú pides, mucho más de lo que tú te imaginas, porque Él sí reconoce aquello que necesita tu corazón, que ni siquiera nuestros sueños podemos imaginarlo, porque Él te conoce, porque te creó. Así conozco a Andrés, así empieza nuestra relación, una relación en castidad, una relación llena de oración. Nuestra primera cita fue en un Santísimo y desde ahí se desplegó una relación que siempre ha estado fundamentada en la fe y en este encuentro personal con Dios. Fueron 5 años de relación, 5 años de noviazgo, 5 años de discernimiento, 5 años en donde nos conocimos profundamente, en donde sanamos muchas cosas, en donde empecé a conocer mi corazón, en donde empecé a trabajar en mí, a vivir procesos psicológicos también,
a tener un director espiritual que me acompañó durante mucho tiempo en mi caminar de fe, en mi caminar en EFETA. Tuve la oportunidad a través de EFETA de abrir en Cuba, en Venezuela, en lugares de Colombia que jamás me imaginé ir, y ser la cabeza de esto por bastante tiempo. Y eso llenó profundamente mi corazón. También luché mucho con la soberbia, también luché mucho con el liderazgo, pero entendí que todo esto era un caminar perfecto para lo que Dios tiene para cada uno, porque Dios tiene una misión para cada uno. Ya pasaban los años y yo sabía que Andrés era la persona que había escrito en la carta definitivamente, que yo quería casarme con él, pero yo sentía que quería que mi papá estuviera en ese momento. No estuvo en mi grado de colegio, no estuvo en muchas circunstancias que me costaron mucho vivir sin él, y sin duda quería que él fuese quien me entrara en el altar. Cuando mi papá sale de la cárcel, Andrés empieza a vivir aún más profunda su cruz. Su papá tuvo cáncer, luchó muchos años con el cáncer, estuvo mejor, fue un milagro, estuvo en coma en algún momento, se recuperó, y este caminar lo vivió tal cual como les estaba diciendo, en paralelo con mi lucha también con mi papá. Entonces veía el ejemplo de mis testimonios en donde yo decía que les dijésemos a los papás que los amamos, y a él le costaba mucho decirle a los papás que los amo. Entonces, a través de esa consolación, de ese apoyo mutuo, de ser ese cirineo cargándonos nuestra cruz, Andrés mejora también su relación con su papá por el referente de lo que veía en mi relación con mi papá, incluso estando en la cárcel, porque a veces creen los papás que por estar enfermos, lejos, en la cárcel, no son papás. Y Dios ha elegido esa paternidad perfecta para ti que eres papá, para ti que eres mamá. Y si se dan cuenta, ya para este momento yo no les he hablado del Sagrado Corazón, yo les he hablado de mi proceso de fe, yo les he contado que he sentido a Dios presente, que se ha hecho vivo y que se ha quedado conmigo pues en todos estos momentos de lucha y en todos estos momentos que también Dios me ha cumplido grandes sueños. Sin embargo, no a través de la devoción del Sagrado Corazón. La tenía muy olvidada y sentía que era un tema de mi abuela. En pandemia, mi abuela, que se reúne cada mes, el primer viernes con su grupo de oración, nos pide a Andrés y a mí que la ayudemos para conectarse los primeros viernes. Nosotros la ayudamos a conectarse casi por 3 años, como un favor a mi abuela, sin entender la devoción, sin siquiera de pronto hacer el rosario, pues sí nos conectábamos, estábamos ahí, pero todo por un favor a mi abuela. Y siento que era el Sagrado Corazón ya llamándonos para la misión que tenía para nosotros. Nos casamos, empezamos este camino y pues sentimos que ya debemos dar un paso atrás frente a la comunidad en la que estábamos, que era EFETA. Entonces empezamos un proceso de discernimiento donde le preguntamos a Dios qué quería para nosotros. Y en ese qué quería para nosotros le preguntamos pues que precisamente nuestra vida quería ser dedicada a Él, que nuestra vocación quería ser dedicada a Él. Entonces que nos mostrara en dónde nos quería tener. Llegamos a Impulso, a este curso de parejas, prematrimonial, solteros, para poder vivir relaciones sanas, para poder prevenir todo tipo de relación que pueda ser tóxica o que pueda dañar la vocación y la vida matrimonial en un futuro. Ha sido un espacio en donde nos hemos formado juntos, en donde hablamos de la oración, del proceso de oración en pareja, del proceso de oración personal, y ha sido un recorrido y un caminar en donde sentimos que Dios nos ha dado respuestas para seguir todos los días mejorando como parejas, porque es la oración la base de nuestra relación con Dios. La oración misma es la relación con Dios. Llegó a mi comunidad que se llama Apóstoles, formamos líderes, también nosotros nos formamos juntos a través de la palabra. Y ahorita empezamos un podcast que también hemos compartido para que lo conozcan, se llama Somos Apóstoles, y a través de este apostolado también he podido encontrar una comunidad, amigos que me han sostenido en la fe y en este proceso
pues hacia el cielo. Sin embargo, faltaba algo. Y yo le preguntaba a Dios qué era eso que faltaba, que yo sentía que yo le quería entregar mucho más tiempo, que Él me lo había dado todo, que Él me había cumplido, que mi papá ya estaba libre, que estaba bien, que mi familia estaba junta, que me había dado un San José, que hoy en día tengo un hogar que está dedicado a Él y que yo sentía que quería servirle, que quería devolverle todo eso que me había dado. Me invitan a una conferencia pastoral juvenil en Cali. Voy a esa conferencia con ese proceso de discernimiento. Y esto sí, no hay otra razón, fue obra del Espíritu Santo. Andrés le pide a mi abuela si puede traer al Sagrado Corazón aquí, a nuestra casa, que es el lugar que están viendo en este momento. Y mi abuela le dice que sí, que claro, que se lo puede dejar mientras ella estaba en una peregrinación con sus hermanas en Medjugorje. Así es Dios. Utiliza a las personas para saber esa misión en el tiempo correcto. Y tenía que ser ese el tiempo. Hoy en día el Sagrado Corazón llega a los hogares mínimo con un año de antelación de personas que están esperando esa visita. Andrés y yo estábamos casados ya hace 6 meses. El Sagrado Corazón ha estado en mi familia toda la vida y el Sagrado Corazón no había venido a nuestro hogar en esos primeros 6 meses de matrimonio. Estaba justo en el lugar en el que está en este momento, ese fin de semana, y yo estaba en el retiro. En ese retiro me hablan de la evangelización digital, de cómo nosotros que guiamos jóvenes debíamos estar en el lugar en donde están los jóvenes y que los jóvenes están en las redes sociales. Es muy fácil llegar a un sitio y empezar a hablar de Dios, que tuvo que pasar para que esa persona esté sentada ahí. En cambio, hoy este video podría llegar a cualquier persona y en ese momento puede recibir su conversión. Entonces estoy segura que es a través de los medios digitales que también podemos llegar a evangelizar y cambiar muchos corazones, como hemos cambiado el tuyo, como me han escrito un montón de personas agradeciendo por lo que ha sido esta consagración, y estoy segura que lo que ha sido esta misión digital, que ha nacido a través del Sagrado Corazón. Entonces sé que la misión es una misión digital, pero no sé de qué. Llego a mi casa y el Sagrado Corazón estaba justo en este lugar y me desplomo. Así cuando recibimos una noticia triste que nos dicen que alguien falleció, o también cuando recibimos una noticia de que pasamos a un trabajo, que soñábamos, que pasamos nuestra tesis, que pasamos a la universidad, esa felicidad que se siente en el corazón que nos desploma. Y yo sentí eso, que estaba desplomada, que Dios estaba aquí vivo y me estaba diciendo: siempre he sido yo, siempre te he sostenido, estoy aquí para sostener tu hogar, estoy aquí para sostener tu corazón, he sido yo quien te ha cargado en la cárcel, quien te ha cargado en la tusa, quien te ha cargado en la falta de amistad, quien te ha cargado en el perdón, quien te ha cargado todos los días de la vida. Y no es en vano, porque mi abuela siempre nos decía que tocáramos su corazón y que a través de su corazón Él iba a estar ahí presente. Pero lo que no sabíamos es que Él estaba ahí, sin lugar a dudas, que nosotros no lo conocíamos, que nosotros no teníamos ni idea que Él nos estaba preparando para esta misión, que es una locura de amor. En esa conferencia, en el cuarto, en donde estuve esas 2 noches, me tocó dormir con Mariana Saldarriaga, sobrina de Carolina Name, madre de la Divina Gracia. Entonces, con Mari empezamos esta primera consagración hace 2 años, en donde nos unimos como misión, hicimos una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En esa consagración, aproximadamente en ese momento fueron 3.000 personas las que se consagraron. Hoy en día siguen los videos disponibles, entonces seguramente mucha más gente en el tiempo se ha consagrado a través de esa consagración. Luego el año pasado estaba en mi maestría de teología. Ya hoy en día, ahorita en julio 2025, presento mi tesis para que oren por mí y pueda pronto graduarme. Y conozco al padre Astolfo, ya teníamos contacto de alguna forma, y pues llega esta misión de la consagración, lo invitamos a estar con Margarita, y él nos dice que sí. Entonces ACN se une un solo corazón,
me piden desde un solo corazón si podía liderar la consagración. Llegan muchos apostolados, muchos grupos juveniles a unirse a la consagración y empezamos esta consagración del año pasado. Fueron casi 6.000 personas las que se consagraron y bueno, ha sido una locura de amor. Este año ya vamos casi para 7.500 personas que se están consagrando. Se une Dios en la empresa, se unen empresas dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, se unen muchos más apostolados, seguimos teniendo a Santi como nuestro cantante principal y se unen otros cantantes a esta misión. Y yo siento que es el Sagrado Corazón quien invita, es el Sagrado Corazón quien empieza a tejer nuestros sueños y a tejer nuestro corazón y a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, porque eso es lo que he sentido yo a través de mi testimonio. Y ahora solo me queda decirles, ¿y ahora qué? Pues esta es la verdadera consagración, y esta verdadera consagración empieza hoy. Has terminado 33 días, has terminado un proceso y un caminar, pero la vida espiritual termina cuando nos encontremos cara a cara con Él. Consagrarse a su corazón no es un acto de 33 días, es un acto que se hace todos los días de nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con nuestro corazón. Entonces, que se nos note, que vean por la calle que algo pasó con tu corazón este 27 de junio, que hoy nos encontremos en la misa y nos podamos abrazar, que sepamos que es el Sagrado Corazón quien ha transformado todo en nuestra vida, que es el Sagrado Corazón quien hoy te está invitando a abrir por completo tu corazón para que Él entre y lo permee todo, que seamos nosotros quienes seamos capaces de decirle: Señor, yo te entrego todo, porque sé que sin ti no soy nada, porque tú me lo has dado todo. Y así es Jesús, quien cumple promesas, quien tiene una misión específica para ti. Y por eso tengo algunas invitaciones que no se queden al aire para que sigas consagrándote todos los días al Sagrado Corazón. Lo primero, entronizar la imagen si todavía no lo has hecho, empezar a tener una imagen en tu hogar para que puedas honrarla, para que sea el Rey de Reyes y llegue a restaurar tu hogar. Invitarte a vivir los primeros viernes de cada mes. Ojalá algún día nos podamos encontrar aquí en Bogotá en un solo corazón. Gracias, Padre Juan Di, por esta iniciativa y poder vivir lo que es un primer viernes de mes a plenitud, empezar a hacer oración de reparación por cada error que hemos cometido en nuestra vida, a ese corazón divino. También los invito a que se les note, a que esta consagración sea un ejemplo constante, que sepamos que Jesús vive dentro de nuestro corazón y que nosotros podemos hacer que Él empiece a actuar a través nuestro. Pero sobre todas las cosas les quiero dar las gracias porque hemos culminado estos 33 días, hemos hecho un recorrido y un caminar hacia su corazón y estoy segura que todos hemos sentido que Jesús ha cambiado nuestro corazón de piedra, que Jesús nos ha invitado a conocerlo, que nos ha mirado con misericordia, que nos ha enamorado. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, seguir enamorándote todos los días. Les pido que nos sostengan en oración, que puedan a través nuestro también llegar a ACN, ayudar a esta fundación que se dedica a encontrar formas de apoyar a esa iglesia sufriente, a esa iglesia perseguida, a esos sacerdotes que hoy están asesinando, que no solamente es una guerra, sino es una guerra constante en el mundo por nuestra fe. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, Sagrado Corazón Peregrino, y que sean ustedes también quienes divulgan esta devoción al Sagrado Corazón. Los invito para que en este mes de junio podamos seguir conociéndolo en estos pocos días que quedan y podamos seguir diciéndole: Señor, yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Que sean ustedes quienes inviten a más y más personas que se consagren a Él, que lo conozcan, que empecemos a enamorarnos tanto como Él está enamorado de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado